noches, ya estamos en esta lección 28 de nuestro estudio del libro de los Hechos. Ya llegamos al capítulo número 13. Hoy vamos a ver el primer viaje misionero de Pablo. Vamos a ver cómo trabajó con Bernabé en Chipre y en Antioquía de Pisidia. Ya a partir de esta lección entramos a la tercera y última parte del libro de los Hechos, que es la parte acerca de la extensión del Evangelio hacia todo el mundo. Y vamos a ver en esta lección 4 claves y 4 en la próxima acerca de los temas misioneros, acerca del evangelismo, acerca del crecimiento espiritual. ¿Sale? Entonces vamos a arrancarnos. Es Hechos capítulo 13, versos 1 al 51, es decir, todo el capítulo, la encomienda de Bernabé y de Saulo, el inicio del primer viaje misionero, la llegada de los misioneros a Antioquía de Pisidia y cómo Pablo se dirige a los gentiles. Iniciamos con la primera clave para el crecimiento espiritual que podemos aprender en este capítulo 13. La primera clave que observamos en el texto es tener buenas relaciones con otros creyentes. Cuando el Señor nos salva, nos transforma, nos cambia, hay una regeneración en el corazón, un nuevo nacimiento. Pero esta salvación que Él nos da incluye el llamado a ser parte de un cuerpo, es decir, de su cuerpo. Cada creyente en Jesucristo es parte de la iglesia, que es el cuerpo del Señor Jesús. Eso significa que ninguno debería ignorar a los otros, porque Él nos llama a todos para relacionarnos, para interrelacionarnos todos unos con otros, ¿verdad? Es como una mano para que funcione correctamente, pues requiere de todos los dedos. Entonces los dedos necesitan interrelacionarse para poder agarrar un vaso, para poder escribir, para poder ejercer la función correcta de la mano. Asimismo, la iglesia requiere de todos los creyentes que pertenecen a ese cuerpo local para que pueda funcionar de acuerdo al llamado y la visión que Dios nos ha dado. El problema muchas veces es que a veces se ignoran algunos creyentes o se ponen énfasis sobre otros creyentes y entonces empieza a haber un desequilibrio en el cuerpo del Señor. Si nosotros observamos, vamos al verso 1 y 2 del capítulo 13, dice la palabra: entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraba Bernabé, Simeón, Lucio, Manaén y Saulo. Entonces aquí vemos que la iglesia de Antioquía tenía un equipo pastoral, un equipo ministerial de profetas, de maestros que conformaban la iglesia. Y esto nos muestra que el Señor tiene a varios siervos, a varios profetas, a varios maestros para el servicio de su iglesia. No es solo un maestro, no es solo un profeta o un solo siervo el que debe hacer todo, sino el conjunto de todos debe dar la fuerza necesaria para cumplir el ministerio. El Espíritu Santo puede dar asignaciones únicas, puede dar asignaciones especiales, y esto es importante, pero estas asignaciones especiales no significan que esta persona que recibió tal asignación es más importante o es mejor que las otras, sino que el Espíritu Santo, en esa soberanía que Él tiene, puede elegir libremente y dar dones diferentes como Él quiera, a quien Él quiera, cuando Él quiera, para llevar a cabo la obra del ministerio. Pero como iglesia local es importante que entendamos esto, porque todos tenemos una parte, todos tenemos un lugar que cumplir en la iglesia local. Así que si queremos crecer espiritualmente, si verdaderamente queremos crecer
a la estatura del varón perfecto, necesitamos tener buenas relaciones con otros creyentes, porque mutuamente nos vamos a edificar, mutuamente nos vamos a levantar. Ahora bien, el Espíritu Santo sabe en qué momento debe enviar a ciertos líderes, a ciertos creyentes para obras específicas, cuando Él ya los preparó para esa obra. En el caso de Saulo, ya había sido entrenado en el Evangelio, él ya había crecido en el Evangelio, él ya se había forjado en el Evangelio durante algunos años, cuando ya el Espíritu Santo lo llama para ir al primer viaje misionero. Esto significa que ya tenía experiencia para hacer el trabajo difícil. Nosotros los jóvenes muchas veces carecemos, o la experiencia juega en nuestra contra y desesperamos, y siempre debemos detenernos para esperar el momento del Espíritu Santo, el momento preciso, el kairos de Dios, para poder ejercer el ministerio que Dios nos ha dado. Siempre es importante que nos movamos de acuerdo a la voz del Espíritu Santo, ¿sí? Veamos lo que dice el verso 2. Dice: cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Saulo y Bernabé eran comisionados por este grupo de varones, por este grupo de hombres que estaban consagrados al Señor, que estaban dedicados al Señor, que juntos estaban buscando al Señor, y allí en la adoración y el ayuno el Espíritu Santo obró. Y estos hombres se fortalecían mutuamente. ¿Por qué? Porque Bernabé y Saulo se sometieron a la autoridad de este grupo de varones, quienes les impusieron las manos, y esa imposición de manos implicaba una comisión, una unción, un llamado, un reconocimiento por parte de Bernabé y Saulo de someterse a la autoridad de estos varones, y de estos varones de reconocer el llamado que el Espíritu Santo les estaba dando a Bernabé y a Saulo. Entonces, esto nos muestra que si queremos crecer espiritualmente, necesitamos interrelacionarnos con personas, con creyentes, y desarrollar buenas relaciones con creyentes maduros, con creyentes que quieren crecer en la fe, para que también nos alienten. Y necesitamos someternos a hombres consagrados al Señor, hombres a quienes Dios los ha llamado al ministerio, y también la responsabilidad de estos hombres es comisionar y responder al llamado individual que el Espíritu Santo le da a cada persona. Lamentablemente, algunos piensan que la parte más importante del crecimiento espiritual es solo leer libros, estudiar mucha teología y adquirir conocimiento. El conocimiento es importante, es necesario, pero solo es una parte de lo que necesitamos en nuestro crecimiento espiritual. Una parte muy importante que nunca debemos descuidar es la comunión. Es el interrelacionarnos con otros creyentes, porque eso va forjando nuestro carácter y nos ayuda a crecer. Dice la palabra en Proverbios 27:17: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. En el ámbito natural podemos ver cómo los pequeños, los polluelos, los cachorros tienen que ir aprendiendo de los de mayor experiencia para desarrollar las habilidades para cazar, para sobrevivir, para cuidarse en la vida. Y de la misma manera nosotros necesitamos aprender, escuchar de la voz, de la experiencia de aquellos que han caminado más que nosotros, y para eso es necesario interrelacionarnos y construir puentes y buenas relaciones con los creyentes, para que así podamos aprender.
Muy bien. La segunda clave para el crecimiento espiritual que podemos ver aquí en el capítulo 13 es recordar que el crecimiento llega paso a paso, es decir, que es un proceso. No es una experiencia única, no es algo que se da de manera instantánea, sino que es algo que se va desarrollando lentamente. De hecho, Hechos 13 y 14 describen sucesos que ocurrieron en los años del 46 al 48 después de Cristo, y eso quiere decir que habían pasado entre 16 a 18 años después de la resurrección. Y probablemente Pablo había sido creyente por lo menos unos 10 años. Esto quiere decir que Pablo fue llamado a ser apóstol 10 años después de su conversión. Recibió el llamado por parte del Espíritu Santo. Aunque desde el vientre de su madre, como dice Gálatas 1:15, desde antes que naciera, Pablo ya tenía un llamado divino. Él ya había sido llamado por parte del Señor Jesús. Pero se efectuó este llamado y se cumplió este llamado en su vida hasta 10 años después de ser creyente. Y eso quiere decir que Pablo aproximadamente tenía más de 40 años, había pasado ya 40 años. Y esto nos muestra que toma tiempo la madurez cristiana. Los creyentes van madurando a través del tiempo. Claro que Pablo gastó varios años en adquirir conocimiento, desarrolló su relación con otros creyentes, porque aún los apóstoles iban creciendo lentamente. Pablo pasó tiempo en el estudio de las Escrituras. Durante su permanencia en Tarso y en Antioquía, el Señor fue transformando paso a paso hasta conformar a Saulo en el apóstol que él necesitaba para la obra del ministerio hacia los gentiles. Todo viaje comienza con el primer paso, y el viaje a la madurez espiritual también comienza con un paso de decisión, con anhelar crecer e ir paso a paso. Podemos ver que el Espíritu Santo anunció que había llegado el momento para que Bernabé y Saulo salieran. Pero en ese primer viaje incluso, Pablo y Bernabé no se fueron directo a Roma. No viajaron hacia lo más lejos, hacia un lugar tan lejano, sino que viajaron a Chipre. Y Chipre es una isla que estaba cerca de Antioquía. Era la isla más cercana. Y también hay que tener en cuenta que Bernabé era de Chipre. Eso quiere decir que él conocía a Chipre, era su ciudad natal, seguramente tenía muchos conocidos y podía moverse muy fácilmente allí. Así que Pablo y Bernabé, aunque ya tenían el llamado del Espíritu Santo, y aunque el Espíritu Santo ya había dicho que ellos estaban listos para iniciar esta comisión de llevar el evangelio a los gentiles, no se aventaron hacia lo más grande, sino que empezaron en lo pequeño, en lo conocido, y fueron a algo que era familiar para ellos. De hecho, fueron a una sinagoga en Chipre. Poco a poco ellos fueron aprendiendo a hacer viajes más largos, pero comenzaron con viajes pequeños. ¿Sí? Esto nos habla de que todo lo que Dios quiere hacer en nosotros y los llamados o el llamado que Dios nos ha dado a nosotros empiezan con un paso, con pasos pequeños. Y entonces, paso a paso, vamos aumentando el fruto, y conforme vamos dando el fruto, va aumentando la responsabilidad, va aumentando el llamado, va aumentando el trabajo también. Si tú quieres llegar a ser maestro en la congregación, primero tienes que aprender a ser alumno. Inscríbete, continúa con los discipulados, estudia Corintios, Romanos, Gálatas, Daniel, Apocalipsis, inscríbete a los discipulados, asiste a las conferencias que se dan, asiste a los congresos de educación cristiana, muévete, empieza a ayudar a otros creyentes.
Capacítate. Si tu ministerio es el evangelismo, empieza a visitar a los enfermos que se encuentran en la congregación, luego empieza a hacer visitas a la familia. Si tu ministerio es la música, empieza a comprar tu primer instrumento. No te compres uno carísimo que no vamos a saber sacarle el provecho. Empieza paso a paso. El crecimiento nunca se lleva a cabo de la A a la Z en un instante, sino que siempre se va efectuando de A a B, de B a C, de C a D, y así sucesivamente. Es la manera como el Señor va desarrollando el crecimiento espiritual en nuestra vida, y eso es lo que tenemos que aprender. Hoy no lo sabemos todo, pero conforme vamos avanzando y vamos dando pasos de fe y vamos trabajando en el ministerio y somos fieles a cada paso, entonces el Señor irá abriendo nuevas oportunidades. Entonces el crecimiento viene paso a paso, ¿sí? Hay una historia de un joven que quería ser misionero, sentía el llamado a las misiones, habló con el pastor, así que el pastor y los diáconos, el cuerpo ejecutivo, el cuerpo oficial, pues le dieron ciertas responsabilidades en la iglesia, pero a este joven le parecían responsabilidades muy pequeñas, así que él empezó a tener pues una percepción de que se sentía como un águila que había cortado las alas, que no lo estaban aprovechando, que lo tenían muy en poco. Sin embargo, pues el pastor lo animó a no desperdiciar el día en quejas, sino tomando la responsabilidad, aunque parezca pequeña, y recordándole que si él era fiel en lo poco, pues el Señor le daría un nicho mucho más grande de alcance. Sin embargo, pues este joven no lo vio así y no quiso cumplir con las responsabilidades, buscó maneras fáciles de lograrlo, fue enviado a las misiones y estando en las misiones abortó la misión porque nunca aprendió a desarrollar carácter y no tenía el crecimiento necesario. Y así sucede en cada área de nuestra vida. De manera especial en la congregación, nosotros queremos que se empiece paso a paso. No de manera directa vas a empezar a predicar o enseñar o a liderar. Hay que ir paso a paso, pero si eres fiel paso a paso, el Señor te llevará a cosas grandes y mucho más grandes cada vez. Alguna vez se los he comentado y aprovecho la ocasión para comentárselos. Si alguien me preguntara, pastor, ¿cómo inició su ministerio? ¿Cuál fue su primer ministerio? Yo sin duda y sin titubear siempre les voy a responder. Mi primer ministerio fue poner sillas en anonimato, es decir, sin que nadie lo supiera. Para las reuniones de jóvenes yo llegaba minutos antes y colocaba las sillas, abría las ventanas, prendía los abanicos para la reunión de jóvenes. No tenía una comisión, no tenía un cargo, nadie pidió de manera oficial que lo hiciera, pero pues fue algo que del corazón nació hacerlo porque nadie lo estaba haciendo, y ese fue mi primer ministerio. El Señor fue añadiendo y hoy damos gracias a Dios de que estamos al frente de la congregación y la responsabilidad que el Señor me ha dado. Y así como cualquier otro pastor o cualquier otro líder, no somos líderes o pastores porque queremos o porque lo deseamos, sino porque fuimos llamados, y esa es nuestra confianza. Porque soy llamado, ejerzo este ministerio. Y aún hay muchas cosas que tengo que aprender y cosas que tengo que cambiar y mejorar, pero estamos aprendiendo en el proceso. Y si alguien está insatisfecho con el trabajo o inconforme con el trabajo, está también en su derecho. Pero que alguien ponga en tela de duda mi llamado, eso yo no lo acepto, porque sé quién me llamó y sé por qué estamos aquí. Y nunca debemos poner en tela de duda a un líder, a un pastor, a un ministerio que ha sido levantado por el Espíritu Santo. Por pequeño que lo veas, por insignificante que creas que es, si es llamado por el Espíritu Santo, tiene el respaldo de Dios, solo que está en ese proceso de crecimiento. Así que no te desanimes, recuerda que crecemos paso a paso en la fe
cristiana. La tercera clave para el crecimiento espiritual es esperar oposición a la voluntad de Dios. Y esto quiere decir que no nos debe sorprender la oposición. No debemos caer en esa falsa percepción de que si es la voluntad de Dios, todas las puertas se van a abrir y todas las cosas se van a alinear para que entonces podamos tener victoria y alcanzar el objetivo que Dios nos ha dado. No, muchas veces el Señor abre la puerta, pero Satanás pone una trampa. El Señor abre las oportunidades, pero Satanás pone obstáculos contra la obra del Señor. Satanás no está a gusto ni aplaude a los creyentes que quieren hacer la voluntad del Señor. Al contrario, él está dispuesto a destruirlos, a desanimarlos, a derribarlos. Aquí en el capítulo 13 que estamos estudiando, vemos que a Pablo y a Bernabé se les presentó una buena oportunidad. Un oficial de gobierno llamado Sergio Paulo quería oír la palabra del Señor. En el verso 7 del capítulo 13 dice la palabra: el tal se había pegado al gobernador Sergio Paulo, quien era un hombre inteligente. El gobernador invitó a Bernabé y a Saulo para que fueran a verlo porque quería oír la palabra de Dios. Este gobernador era un procónsul y Lucas registra cómo muchos oficiales romanos respetaban el cristianismo. Y esto nos recuerda que uno de los propósitos de Lucas era también que sirviera este escrito como una defensa ante el emperador romano al cual Pablo iba a ser entregado, y ante los romanos, porque recordemos que cuando se escribe esta carta, Pablo ya estaba en Roma, encarcelado, esperando el juicio ante el emperador romano. Pues nos reafirma que el cristianismo tenía buenas relaciones con el gobierno, y esto siempre debe ser así. Dentro de las categorías de los funcionarios mencionados por Lucas, que eran funcionarios del gobierno romano, tenemos al César o emperador, que era el oficial a la cabeza del reino del imperio romano. En este caso era Nerón. Luego están los reyes, como el rey Herodes Agripa I, de Hechos 12:1, Herodes Agripa II, que había liberado a Pablo, si no hubiese Pablo apelado a César. También tenemos a los tetrarcas, que eran gobernadores de la cuarta parte de una región. Están los gobernadores o procuradores, que eran nombrados por César para gobernar en áreas rebeldes, áreas difíciles de liderar. Entre ellos tenemos a Pilato, a Félix, a Festo. Todos ellos eran gobernadores. Tetrarcas tenemos a Herodes Antipas, aquí en el 13:1. Como reyes Herodes Agripa II, ya lo comenté. Procónsules eran nombrados por el Senado romano para gobernar en áreas pacíficas, a diferencia de los gobernadores o procuradores. Y entre ellos tenemos a Sergio Paulo y a Galión. Estaban las autoridades de la provincia, que eran hombres ricos y con influencia, que formaban parte de un concilio, eran personas leales al emperador. Estaban las autoridades urbanas, que eran las autoridades oficiales locales de una ciudad. No se mencionan sus nombres, pero aparecen en Hechos en el capítulo 17, versos 6 al 9. Estaban los escribas o escribanos, que eran funcionarios locales, eran los más importantes dentro de estos funcionarios y representaban a la ciudad ante el gobierno. Estaban los del tribuno, que eran oficiales militares encargados de 6 centuriones, y por lo menos eso significa que tenían 600 soldados a su cargo. Entre ellos, aquí en el libro de Hechos está Claudio Lisias, que aparece en el capítulo 21, y están los centuriones, que eran oficiales militares encargados de 100 soldados por lo menos, y entre ellos está Cornelio y Julio, que aparece en el capítulo 27. Así que aquí nos encontramos con Sergio Paulo, procónsul, llamado así por parte del Senado romano, quien llama a Pablo y a Bernabé para escuchar la palabra, pero vemos la obra de Satanás tratando de impedir por medio de Elimás el mago, quien era un hechicero judío,
e impedir la obra del Señor. Ahora, el hecho de que Elimás sea un hechicero judío era algo muy extraño, ya que los judíos estaban totalmente en contra de la brujería y de la magia. Era algo que estaba penado por la ley judía. Sin embargo, aquí encontramos a una persona que había hecho una mezcla de religiones, había mezclado la fe judía con la hechicería, y esto hacía que nacieran religiones mezcladas, religiones, una mezcolanza de creencias, ¿no? Como hoy pasa en la televisión a veces, personas que practican supuestamente la magia blanca y tienen un santo en la parte de atrás y rezan un salmo y hablan de Jesús y de los ángeles y usan textos bíblicos, pero a la vez usan sus cartas y leen la suerte y hacen amarres. Es una combinación de elementos cristianos y de hechicería. De la misma manera, Elimás había hecho una combinación de la religión judía con hechicería pagana. Ahora, este funcionario estaba impidiendo que Sergio Paulo llegara a creer en Cristo. Y esto nos muestra que Satanás nunca está lejos de los que tratan de llegar a la verdad del Evangelio. Él siempre está en oposición, y esta oposición la presenta de diferentes formas a todos aquellos que están tratando de hacer la voluntad de Dios. Y esto puede venir a través de la familia, que desalienta a los creyentes, los amigos pueden convertirse en enemigos, o incluso los patrones, los jefes, el trabajo, etcétera. Todo ello se opone contra el Evangelio del Señor. Y a veces Satanás empieza a influenciar sobre la vida de las personas que están buscando al Señor de maneras aún mucho más penetrantes en su vida, como a través de la enfermedad, de la pereza, las tentaciones o diversas pruebas. Y esta oposición es común para todos los que buscan al Señor, y es común para todos los que desean hacer la voluntad del Señor. Ahora, cuando nosotros queremos compartir el Evangelio, esta oposición también se levanta, que es una oposición espiritual, y esto no nos debe sorprender, y tampoco debemos tomarlo de manera personal cuando la oposición se nos presenta a través de otra persona. Siempre debemos recordar que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. En Hechos 13:13 encontramos un suceso que marcaría la vida de Juan Marcos. Dice la palabra: luego Pablo y sus compañeros salieron de Pafos en barco rumbo a Panfilia y desembarcaron en la ciudad portuaria de Perge. Allí Juan Marcos los dejó y regresó a Jerusalén, pero Pablo y Bernabé siguieron su viaje por tierra adentro hacia Antioquía de Pisidia. Muy probablemente Juan Marcos decidió regresar al ser sorprendido por la oposición, al ver que el Evangelio del Señor Jesús no los libraba de las pruebas necesariamente, que iba a ser algo muy riesgoso y que no era un juego, que la obra del Señor es en serio y levanta una guerra espiritual tremenda. Así que puede ser, muy probablemente de hecho, para Juan Marcos el viaje misionero fue un paso muy grande y él no estaba listo espiritualmente para lograrlo. Más tarde, cuando él va madurando y él ya era mucho más maduro, pues vemos que él se vuelve el autor del Evangelio de Marcos. Así que esto nos recalca el hecho de que debemos esperar los tiempos del Señor. Por último, tenemos la cuarta clave. Y esta cuarta clave es mantenernos llenos con el Espíritu Santo. Pablo estaba preparado para enfrentar la oposición porque estaba lleno del Espíritu Santo. Eso quiere decir que tenía el poder espiritual que necesitaba para enfrentar a Satanás. Él habló con severidad a Elimás, él no le habló con titubeo.
Esto nos recuerda las fuertes palabras que Pedro dijo a Simón en Samaria también, allí en Hechos capítulo 8. Quizá no fue la manera más cortés como Pablo se dirigió a la gente, ¿verdad? Pero es una de las raras veces o pocas ocasiones en las cuales necesitamos dar palabras totalmente de confrontación e incluso en este caso palabras de juicio contra personas que se oponen al evangelio de la gracia de Dios. Son muy pocas las veces en el Nuevo Testamento cuando el poder de Dios hizo daño a alguien, pero sí está registrado en Hechos 9, en Hechos 12, en Hechos 13, también en 1 Corintios 11 y en Apocalipsis 6. Vemos que Elimas fue cegado por el poder de Dios y esto era una disciplina por misericordia. ¿Por qué? Porque este juicio que cayó sobre él tenía el objetivo no de matarlo, sino de ablandar su corazón y de que respondiera al evangelio. Ahora estamos seguros de que fue el Espíritu Santo quien dirigió a Pedro a ser fuerte con Elimas. Y esto es muy diferente a ser fuerte contra un creyente o contra una persona motivados por la carne. Hay veces donde el Espíritu Santo sí habla y habla de manera directa para que seamos severos, pero la mayoría de las veces el Espíritu Santo obra a través de la amabilidad, ¿sí? Entonces aquí tenemos que distinguir entre la guía del Espíritu Santo y la carne. Así que cuando vamos a hablar palabras fuertes contra alguien o una palabra de juicio, necesitamos estar totalmente seguros de que es el Espíritu Santo quien nos está dirigiendo y no la carne o percepciones equivocadas. Porque recordemos que la sabiduría que desciende de lo alto es pacífica y llena de misericordia. Entonces, hay que mantenernos llenos del Espíritu Santo para que podamos obrar a través del poder del Espíritu Santo la voluntad del Espíritu Santo. Esto nos muestra que Dios ha hecho que dependamos de Él y debemos depender de Él en nuestro diario vivir a cada momento. Recordemos que el alimento que recibimos ayer no es suficiente hoy. Es por eso que el Señor nos ha enseñado a pedirle constantemente el pan espiritual, el agua que nos da vida y a ser llenos del Espíritu Santo de manera constante. La oración de ayer no es suficiente para hoy. Todos los días tenemos que orar. El estudio bíblico, los devocionales, esos fueron de ayer, pero hoy nos tenemos que llenar. Los grandes hombres y mujeres de Dios siempre han buscado la presencia de Dios con hambre y sed diariamente. Y aquí hay una invitación. ¿Cómo está tu TCD, tu tiempo con Dios? ¿Lo estás haciendo? Ya lo tienes como un hábito en tu vida. Si no, entonces hay que empezar por ahí. El TCD es necesario. El tiempo con Dios no es una opción, es vida para nuestra alma y debe ser todos los días. En este TCD pídele al Señor que te bautice con el Espíritu Santo para que recibas esa primera llenura y a partir de ahí tienes que buscar constantemente muchas y constantes llenuras. Pablo seguía creciendo en gracia y en el Espíritu. Él no llegó a un punto y allí se quedó, sino constantemente. Cada batalla pedía nuevas fuerzas para poder vencerlas. Así que hay que seguir creciendo para ganar las victorias, para tener victoria, ganar las batallas llenos del Espíritu Santo. Necesitamos oración diaria, ayuno y estudio bíblico para llenarnos de poder y de fe a través del Espíritu Santo y vencer así las batallas contra las huestes espirituales de maldad.